Creo que por fin funciona. A ver si me puedo meter por el móvil. Creo que sí, pone excelente. Bien, bien. Bueno, pues que sepáis que estoy haciendo streaming con los datos del móvil, ¿vale? Así que no sé cómo va a funcionar esto, pero bueno, venga, vamos a intentarlo. Bien. Bueno, pues si todo va bien y me veis que creo que sí, por fin, por fin, por fin, os cuento de qué va a ir el capítulo de hoy, ¿vale? Vamos a terminar con la parte de SOQL y DML. Entonces, os había comentado que me quedaba por ver el tema de los governor limits y bulkificación, ¿vale? Y por qué es interesante ejecutar las operaciones SOQL y DML en bulk, o sea, es decir, sobre colecciones de datos. Os iba a comentar también el tema de, bueno, esto no os dije que os lo iba a comentar, pero os lo digo ahora, el tema de la transacción, lo expliqué el otro día de cómo funcionan las transacciones y cómo controlar el control de, o sea, cómo controlar las transacciones con try, catch y hacer rollbacks parciales. El otro día lo comenté, pero no hice ningún ejemplo y creo que con un ejemplo se va a quedar más claro, así que eso lo vamos a ver también. Y luego vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a crear un nuevo Lightning Web Component para nuestra aplicación que utilice una SOQL un poco más compleja y quiero crear otro también que utilice una DML un poquito más compleja, a ver a lo que nos da tiempo, ¿vale? Hoy no tengo límite de tiempo, así me quedo el tiempo que haga falta. Ir diciéndome por el chat, por favor, si hay problemas, ¿vale? Que como habéis visto me ha costado mucho empezar, estoy haciendo el stream con el móvil y a ver cómo funciona. Quiero saludar a la gente que hay en el chat, que está Diana Cuca, Pericles, Miss Chafa, estaba por ahí también Omar Moreno, ¿vale? Y bueno, muchas gracias a todos por conectaros. Si me queréis comentar qué tal os va la semana, si tenéis alguna duda de algún capítulo anterior, de algo que queráis ver o bien en este capítulo o bien en los siguientes, ¿vale? Me vais diciendo y así, bueno, pues vamos haciendo un poco el stream entre todos, que es de lo que se trata, ¿vale? Bueno, pues venga, voy a empezar con el tema de los governor limits. Governor limits, vale. Y yo tenía por aquí una paginita que es la paginita esta de Apex Governor Limits, ¿vale? Que un desarrollador de Salesforce se la tiene que saber casi de memoria. Entonces, en esta página tenéis todos los límites que existen en Salesforce. Como sabéis, Salesforce está ejecutándose, o sea, tu instancia de Salesforce se está ejecutando en una infraestructura que está compartida con otros clientes, con otros tenants, y entonces para que tú no te pases absorbiendo esos recursos y quites todos los recursos a los demás clientes, en la plataforma se establecen una serie de límites, ¿no? Una serie de límites sobre los cuales tu código debe ejecutarse. Entonces, esos límites hay algunos que son, pues yo qué sé, límite de, o sea, que no son por transacción, ¿vale? Sino que son, por ejemplo, límite de llamadas de API en 24 horas. Y de hecho hay algunos límites que si pagas un poquito más se te amplían, ¿vale? Si pagas más, porque al final pues estás pagando por más infraestructura. Incluso hay algunos que le llaman soft, es que creo que esos que se amplían se llaman soft limits, ¿vale? Porque por defecto te viene un límite, pero si llamas a soporte técnico tal te lo pueden ampliar. Y hay algunos que no, ¿vale? Y dentro de los que no, pues suelen ser los que aplican a la transacción. ¿Qué es una transacción? Pues una transacción es todo lo que ocurre en Salesforce desde que el usuario realiza una acción, que puede ser pues una acción en la interfaz de usuario, crear un registro, darle a un botón, abrir, no sé, abrir un Lightning Web Component que te muestra muchos registros. Puede ser también una acción a través de una API,
¿vale? Igual que la interfaz de usuario es un punto de entrada, las APIs de Salesforce, la REST API, la SOAP API, etcétera, son puntos de entrada que te permiten iniciar una acción que tiene consecuencias en Salesforce, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues que por debajo se van a ejecutar, si esa acción implica cambiar registros o insertar registros o borrar registros, por debajo, durante esa transacción, se van a ejecutar todos los triggers que tengan que ver con esos registros, todos los flows, todos los procesos automatizados que haya implementado, se van a ejecutar también, ¿vale? ¿Cuándo termina la transacción? Cuando el conjunto de automatizaciones que ha desencadenado esa acción del usuario termina, es decir, cuando han terminado de ejecutarse los triggers, los flows, etcétera, para esa acción en concreto, ese sería el scope de la transacción. Ahí termina, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay varios límites que son por transacción. Hay un límite de un número total de 100 queries SQL, y hay un límite que es el número total de operaciones DML en una transacción, que son 150, ¿vale? Os voy a explicar un poquillo más esto de la transacción. Espero que me sigáis viendo y oyendo bien. Si me lo podéis decir por el chat alguien, os lo agradecería, ¿vale? Entonces, bueno, para explicaros esto de la transacción, tengo por aquí una pequeña presentación que he hecho que creo que se va a entender bastante bien, ¿vale? Entonces, imaginaros que una interacción posible del usuario con tu aplicación puede ser que el usuario abra una página y en esa página haya un Lightning Web Component que esté llamando a una clase Apex, ¿vale? Y se esté trayendo todas las especies que hay en mi organización, ¿vale? Eso podría ser el desencadenante de una transacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría cuando no hay operaciones de MLs involucradas? Vale, Pericles dice algún salto da, pero nada importante. Me alegro. Entonces puedo seguir tranquila. Vale, cuando no hay operaciones de DMLs involucradas, las transacciones son más sencillas, porque no se van a lanzar triggers, flows, etcétera. Entonces, en este caso, este ejemplo que os digo sería muy sencillo, ¿no? Se ejecutaría todo el tema de los Lightning Web Components, luego se llamaría Apex, se empezaría a ejecutar ese código Apex en el servidor, y yo en el ejemplo imaginario que he hecho, esa clase Apex, pues lo primero que haría sería comprobar que el usuario tiene permisos para traerse esas especies, y luego lo que haría sería una query SQL para traerse esas especies. Las devolvería al Lightning Web Component, el Lightning Web Component las pintaría y se acabaría mi transacción, ¿vale? Si no hay cambios en la base de datos, las transacciones son sencillas. Ahora, aquí el follón verdadero viene cuando hay una transacción que utiliza operaciones de ML o que se inicia por una operación de ML, que una operación de ML al fin y al cabo es pues una creación de un registro en la interfaz estándar, ¿vale? Eso se traduce detrás del, digamos, el código con el que está implementado Salesforce en una operación de ML que va a insertar un registro en la base de datos. Por tanto, todo lo que hay por debajo, los triggers, flows, etcétera, se van a lanzar. Me pregunta mi chafa cómo se pueden saber cuáles son los soft limits. Voy a mirar por aquí a ver si viene alguna nota o algo, porque no lo sé, ¿vale? Pero yo sé que lo solíamos llamar así en la empresa en la que yo trabajaba antes. A lo mejor voy a buscar aquí la palabra support, a ver si te dice que contactes con customer support. No, pues no me viene nada. A ver si buscamos aquí soft limits de Salesforce. Voy a buscar en Google, ¿vale? A ver si me viene en algún sitio la típica respuesta del Stack Exchange o lo que sea. No me devuelve ningún resultado así de primeras, ¿vale? Déjame que lo mire y vaya a ser que sea
que nosotros en mi empresa anterior los denominásemos así y no se llamen así realmente, y que se llamen de otra manera, ¿vale? Lo busco y os lo pongo en el comentario del vídeo. Pero ya os digo que en mi empresa anterior los llamábamos así y era eso, que llamabas a Salesforce y te los podían ampliar. Sigo contándoos lo de la transacción, ¿vale? Entonces os decía, una transacción sencillita. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una transacción que, por ejemplo, está llamando a un código Apex? O sea, estoy interaccionando con un Lightning Component que está llamando a un código Apex que hace algo mucho más complicado, ¿no? Como por ejemplo este código de aquí. En este código de aquí estamos insertando dos tipos de registros diferentes. Estamos insertando primero un registro de tipo especies y luego estoy insertando un registro de tipo planta asociado con esa especie, ¿vale? Entonces aquí la cosa ya se complica mogollón. ¿Por qué? Lo primero que pasaría, bueno, pues igualmente la clase Apex, mi clase de Apex imaginaria que os digo, de este ejemplo que me estoy inventando para que entendáis lo que conlleva una transacción de Apex, ¿vale? Comprobaría que el usuario tiene permisos para insertar esas especies y realmente esas plantas también, ¿vale? Aunque no lo he puesto aquí. Y la clase Apex ejecutaría el primer insert, el insert de especies, ¿vale? La primera operación de ML. Ahora, ¿qué ocurre? Que al realizarse un cambio en la base de datos, todas las validaciones y automatizaciones que tengan que ver con ese registro se van a ejecutar. Esto incluye, pues por ejemplo, validaciones del sistema. ¿Cuáles son las validaciones del sistema? Pues sobre todo las que tienen que ver con el modelo de datos. Por ejemplo, si un campo es requerido, ¿vale? Comprobaría en este caso si el campo name es requerido. Una validación del sistema sería que Salesforce comprueba que ese campo name tiene un valor. Se ejecutarían también, por ejemplo, los triggers, ¿vale? Esto lo estoy poniendo un ejemplo que yo me he inventado. Luego os voy a enseñar cuál es el orden de todas las cosas posibles que se pueden ejecutar. Entonces, pues por ejemplo, yo podría tener una validación en el trigger que me valide que el nombre de la especie solo contiene letras. De nuevo, un ejemplo que me estoy inventando, ¿vale? Se ejecutarían todas las automatizaciones, es decir, todos los workflow rules que estén asociados a este objeto, al objeto especies, todos los process builder y todos los flows, ¿vale? ¿Y qué pasa con eso? Que claro, tanto la lógica que yo escribo en el trigger como la lógica que hay implementada en esas automatizaciones declarativas, ¿vale? Que hacen los administradores así moviendo cajitas, pueden tener como efecto colateral la creación o la actualización de otros registros. Entonces, imaginaros que resulta que yo tengo un flow en especies que una de las cosas que hace es crear nuevos registros de otro objeto que es calendario de fertilización. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que todas las validaciones, automatizaciones, etcétera, del objeto calendario de fertilización se van a tener que ejecutar también, ¿vale? Entonces es como una especie de cadena de fichas de dominó que hasta que no termine de ejecutarse entera, no termina mi transacción. Bueno, imaginaros que se ejecutan mis validaciones sobre fertilización, hay una validation rule, las validation rules también se ejecutan aquí, ¿vale? Sobre ese objeto que comprueba que la fecha sea una fecha en el futuro. Y finalmente, bueno, pues todo termina bien en este paso, ¿vale? En todas las automatizaciones y código que se tiene que ejecutar cuando yo inserto un registro de tipo especie, pues entonces ya si todo termina bien, digamos que tanto el registro de tipo especie como todos los registros relacionados que hayan creado mis automatizaciones se guardarían en la base de datos. Ahora, ¿qué pasa? Que se puede complicar incluso muchísimo más, ¿vale? Porque mi código luego creaba una planta. El código que yo había puesto de ejemplo, primero creaba una especie y luego creaba una planta. ¿Y ahora qué pasa? Que se tienen que ejecutar todas las validaciones y automatizaciones que hay implementadas de forma declarativa y también a través de triggers para mi objeto planta también, ¿vale? Si todo va bien, terminaría
y ahí terminaría mi transacción, ¿vale? Eso sería todo lo que se incluye dentro de una transacción de Apex. Veo a Cuclillo, me encanta tu nick, que me dice, eres una máquina, muchas gracias, muchas gracias. Y dice, ¿podría llegar al error típico de 101 DMLs? Sí, bueno, serían 101 SOQL queries o 151 DMLs, me parece. Pero vamos, sí, claro, o sea, estoy explicando esto precisamente para que se entienda que hay muchos puntos en la transacción en los cuales se pueden ejecutar operaciones SOQL o DML que tú hayas escrito, porque a lo mejor se te ejecuta, aquí se me han ejecutado 2, ¿vale? Pero aquí en este trigger a lo mejor se me ha ejecutado otra más, porque resulta que necesitaba comprobar que un objeto relacionado tuviera tal valor, ¿vale? En una validación. ¿Y qué pasa? Que también se me han lanzado los triggers de el objeto Fertilization Calendar. Pues también puede ser que ahí se hayan ejecutado operaciones SOQL y DML. Y también aquí puede que haya un trigger en el objeto planta que también se me hayan ejecutado, ¿vale? Entonces, por eso, como hay unos límites de 100 SOQL queries y de DML por transacción, es muy importante que hagamos el código de una forma óptima y que hagamos el mínimo número de SOQLs y de DMLs en nuestro código. Es decir, que siempre las hagamos a ser posible sobre colecciones de registros, es decir, o listas o sets. De esa forma, nuestro código va a ser lo más óptimo posible y vamos a evitar el tener que alcanzar esos límites y que nos dé un error porque es que hemos hecho demasiadas queries o demasiadas DMLs. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora os enseño esto de cómo ejecutar SOQL y DML en colecciones con unos ejemplos, pero os quería contar otra cosa también de las transacciones que es muy importante de entender, ¿vale? Que es cómo va el tema del rollback, que el otro día lo dije así por encima, pero creo que no se entendió muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, antes os he dicho que aquí estos eran unos ejemplos que yo me había inventado, ¿vale? Pero que eso realmente está documentado, todas y cada una de las acciones que se pueden ejecutar en tu transacción y que además siguen un orden, ¿vale? Eso se llama orden de ejecución en Salesforce y esto lo podéis mirar en la documentación y luego os dejo un enlace ahí en el vídeo, porque no es solamente lo que he puesto yo, que eran los triggers, las validation rules, los process builder y todo eso, sino que también están pues las reglas de asignación de casos, las reglas de escalado de casos, los roll-up summary, ¿vale? Cuando hay master detail y todo esto, o sea que se puede convertir en algo bastante complicado. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cuando hay una transacción de este tipo, que es así más complicada, pues nada, Salesforce empieza a ejecutar los pasos, ¿no? Dice, venga, aquí hay una DML en el código, vamos a validar que todo esto funciona bien, lo comprueba, dice, venga, esto primero. Hola, gracias por seguirme. No he visto quién eres porque no tengo el OBS, que tengo hoy solo 2 pantallas, pero muchas gracias. Vale, pues eso, entonces sigue, ¿vale? Te dice, venga, ya la creación de la especie ha funcionado bien, la inserto en la base de datos y ahora ¿qué pasa? Que mi código estaba haciendo una segunda operación de ML y estaba insertando, aparte de una especie, una planta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se van a ejecutar las validaciones y automatizaciones que corresponden a ese objeto y ahora imaginaros que de repente una falla, ¿vale? Porque había una validación que chequea que la fecha de compra de la planta esté rellena y ahora resulta que ya a mí en mi código se me ha olvidado rellenarla y entonces me sale ahí un error, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a comportar Salesforce? Salesforce se va a comportar de una manera que hace un rollback automático, ¿vale? Va a hacer un rollback de todo lo que ha ocurrido. Entonces, todo lo que ocurrió, no solamente cuando se han ejecutado las validaciones y automatizaciones de planta, sino todo lo que ocurrió cuando se han ejecutado las validaciones y automatizaciones de especies, se va a deshacer. Es decir, si yo, por ejemplo, había creado
Es que aquí esto lo tenía que haber hecho mejor, este gráfico, porque lo que pone en medio, realmente se va a hacer rollback de eso, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, había creado en estas validaciones de especies o automatizaciones, había creado un registro en Fertilization Calendar, esa creación de ese registro se va a hacer rollback automático. Y esto ocurriría siempre y cuando tú no hagas nada en tu código Apex. Simplemente tengas una operación de ML, otra, y llega un momento que una te falla. Pues todo se deshace y me olvido, ¿vale? Realmente es una forma robusta de hacer las operaciones de ML en la base de datos, ¿no? Y tiene bastante sentido. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay veces en las cuales tú quieres poder tener ese control transaccional y hacer rollbacks parciales, ¿no? Imaginaros que yo quisiera que en mi intento de crear una especie y una planta, si mi planta falla, si la especie se crea correctamente y la creación de mi planta falla, yo quiero que la especie se me cree igualmente porque en mi caso de uso tiene sentido que se haga así, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que os decía el otro día que se puede hacer perfectamente. Se puede hacer porque en Salesforce tenemos try catch, entonces podemos hacer un catch de la excepción, ¿vale? ¿Cuándo se va a lanzar una excepción? ¿Cuándo una operación de ML va a lanzar una excepción? Pues cuando falla una System Validation, cuando falla una Custom Validation Rule, cuando hay un problema en la ejecución del flow, ¿vale? En todos esos casos, Salesforce va a lanzar aquí una excepción. Cuando tú lanzas una excepción en el trigger, porque a lo mejor no se ha cumplido una condición que tú querías, también puede ser algo que nosotros hagamos adrede, ¿no? Entonces, esa excepción yo puedo cachearla, ¿no? O agarrarla, no sé cómo se diría, gestionarla, manejarla, ¿no? Más bien que en español, y hacer lo que sea, ¿vale? Entonces, en este caso, pues a lo mejor puedo mostrarle un mensaje al usuario en el Lightning Web Component y decirle, oye, que se ha creado la especie pero no he podido crear la planta, inténtalo más tarde. Puedo mandarle un email, puedo hacer lo que sea, ¿no? Avisar de alguna manera al usuario de que ese rollback se ha hecho de que esa operación se ha hecho de forma parcial. Vale, ¿y cómo puedo? O sea, si hay un error aquí en este código, en la inserción de la planta, y yo quiero volver al estado que tenía la base de datos justo antes de haber intentado meter la planta, es decir, cuando yo terminé de insertar mi especie y todo acabó bien, ¿vale? Pues lo que puedo hacer es, en ese momento justo, guardar un save point y hacer un rollback a el estado que yo tenía aquí. Entonces, con este código yo conseguiría que si me falla la creación de la planta, la base de datos vuelva a este estado y que por lo menos me preserve la creación de la especie. Entonces, bueno, este código vamos a ejecutarlo, ¿vale? Que ya llevo aquí hablando un rato y ya está bien. Entonces, ¿qué es lo que he creado aquí? Bueno, por un lado tengo... A ver si lo puedo poner un poquito más grande. Me va esto un poco lento. Vamos a ver. No toco nada. No me va el Visual Studio Code. Qué bien, otro problema más hoy. No sé. A ver, venga, ya me funciona. Bien. Hoy me va todo muy mal, lo siento. Vale, entonces, este código de aquí está primero insertando una especie y luego insertando una planta. Y no estoy haciendo ningún tipo de control de la transacción. Una cosa que he hecho para que me falle la creación de la planta ha sido que he puesto el campo fecha de compra como requerido. Como he puesto el campo fecha de compra como requerido y aquí no estoy especificando ninguna fecha de compra, me debería fallar esta operación de ML, ¿vale? Y si me falla esta operación de ML, como el código que voy a ejecutar es este y no estoy haciendo ni try catch ni nada de eso,
¿vale? Lo que tiene que hacer Salesforce es hacerme rollback de la inserción de especies. Es decir, por defecto no se me tiene que crear ni la especie ni la planta, ¿vale? Entonces lo voy a ejecutar. Ya os digo, me va lentísimo, ¿eh? Me tarda en escribir un ratito. Pero bueno, lo voy a ejecutar. Esto me debería fallar y no me debería crear nada, ¿vale? Me ha fallado. Por aquí me tiene que decir que el campo Acquisition Date es requerido. Aquí está. ¿Vale? Os fijáis, esto es una System Validation. Las validaciones que Salesforce hace simplemente por la configuración que tú tienes de tu modelo de datos. Y si me voy a la OR, bueno, ya si ha fallado, supongo que entendéis que no se deben haber creado la especie, ¿vale? Pero os lo voy a enseñar. Si me voy aquí a la lista de especies, estaba creando una especie que ya no me acuerdo cómo se llamaba aloe vera. Le voy a poner otro nombre, ¿vale? Le voy a poner aloe vera 2 y aloe vera 2. Porque la aloe vera ya existía, ¿vale? Entonces... Bueno, paciencia hoy con mi Visual Studio Code. Si alguien me quiere regalar un portátil nuevo, yo acepto regalos, ¿eh? a cambio de sesiones de streaming. Vale, ya se ha salvado. Lo voy a insertar de todas formas otra vez. Y aunque es evidente, pues os lo enseño que no se ha creado. Ahora esto me va a fallar, ¿vale? Y a pesar de que el fallo ha sido en la inserción de la planta, si yo miro aquí todas las plantas, vemos que no existe ningún aloe vera 2, ¿vale? Sin embargo, si en lugar de ejecutar ese código de ahí, ejecutamos este de aquí, en el cual estamos haciendo el rollback parcial, ¿vale? Fijaros, creo una especie, creo la planta, me va a fallar la inserción de la planta porque no he especificado la fecha de compra. Y sin embargo, como hago el save point y estoy manejando la excepción yo, pues me debería funcionar. O sea, la excepción, digamos que me la he tragado, ¿vale? Lo que debería haber hecho es habérsela mostrado al usuario de otra manera. Y aquí, si actualizo, sí que debería tener la especie aloe vera 2. Bueno, allá vamos. Uy, qué complicado va a ser hoy esto. Claro, es que encima como estoy tirando de los datos del móvil, si encima intento navegar, pues claro, aún tarda más. Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? Aloe vera 2. Voy a intentar no hacer demasiados cambios o navegar demasiado porque si no se me queda todo pillado. Vale, entonces, ¿cómo? Esto por un lado es importante de entender, ¿vale? Cómo funciona el tema de la transacción. Por otro lado, lo que os he dicho antes de los límites de SQL y DML que aplican a la transacción. ¿Cómo puedo yo hacer minimizar el número de operaciones SQL y DML? Se queda pillado, ¿no? Joder. Es que estoy viendo que me... Voy a intentar... Bueno, a ver si ahora va un poquillo mejor, ¿vale?
Venga, a ver. Vale, os decía que el tema de la bulkificación, lo que decía por ahí Cuclillo, ¿vale? Omar Moreno, sí, que es que reinicié el stream porque leí que me puso Cuclillo que se quedaba pillado y lo estaba viendo yo también y dije, venga, pues reinicio el stream a ver si va un poquito mejor. ¿Me oís ahora? Bien, gracias. Genial, genial. Vale, pues os digo que eso, las operaciones SQL y DML, ¿cómo las bulkificamos? ¿Vale? Ese nombre tan Spanglish que se utiliza, vamos, que también es una palabra inventada en inglés, bulkification. Bulk significa como en bulk, ¿no? En listas o en bloques. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo tengo que hacer una operación SQL, ¿vale? Una query, intentar minimizarlas al máximo, ¿vale? Aquí tengo un trailhead que lo explica súper bien. Dice, vamos a ver. Dice, si tú tienes que hacer una operación SQL porque te quieres traer las oportunidades que están relacionadas con una lista de cuentas, dice, no hagas un bucle for sobre la lista de cuentas y vayas haciendo una operación SQL por cada cuenta, sino acumula todas las cuentas, todos los IDs de las cuentas en una lista y haz una operación SQL que se traiga todo a la vez, ¿vale? O sea, regla número uno, nunca incluir una SQL o una DML en un bucle. Nunca. Siempre intentar que el parámetro por el que estás filtrando en la SQL sea una lista o un set e incluya ya todos los registros sobre los cuales luego vas a tener que hacer operaciones, ¿vale? Y luego, ¿cómo sería para el tema de la DML? Pues exactamente lo mismo, ¿vale? Por aquí hay una parte que dice ejecutando bulk DML. Y entonces ahí lo que haríamos sería que en lugar de hacer esto, ¿vale? Un bucle for y ahora ir actualizando cada oportunidad una a una, lo que haríamos sería acumular todas las oportunidades en una lista y luego hacer el update sobre la lista. Es decir, en este estaríamos haciendo una operación DML por cada uno de los registros y en este estamos actualizando igualmente todos los registros, pero estamos gastando solamente una operación DML. Entonces, básicamente, esa es la regla que hay que seguir. Siempre intentar trabajar con listas de cosas. De hecho, en mi antigua empresa lo que hacíamos era que cuando creábamos métodos en Apex, los métodos por defecto siempre tenían que recibir listas de cosas también. Para que si tú luego, por lo que sea, incluso si inicialmente no hacías operaciones SQL o DML dentro de ese método, si tú luego en el futuro tenías que hacerlo, ¿vale? Que lo pudieras, digamos, bulkificar, que se llama así, sin problema. O sea, por defecto ya lo diseñábamos pensando en la bulkificación. Hay otro mecanismo para el tema de las operaciones DML, los bucles, ¿vale? O sea, los SQL, que es una cosa que se llaman los SQL for loops. Entonces, los SQL for loops son es cuando tú quieres ejecutar una query, la puedes ejecutar y vas a tener luego que iterar sobre los elementos que devuelve esa query, la puedes ejecutar siguiendo un formato que incluye la query dentro de un bucle, ¿vale? Que de hecho hay como dos versiones, hay una que es un poquito más eficiente que la otra, esta de aquí o esta de aquí, y estas queries se van a ejecutar de una forma mucho más óptima, porque este tipo de bucles por dentro, o sea, cómo funciona
está optimizado para trabajar con batches de cosas, con bloques de registros, ¿vale? Con esos registros. Entonces, es muy recomendable si vas a tener que hacer una query y luego iterar sobre el resultado, pensar siempre en crear un SQL query. O sea, sería o este formato de aquí o este formato de aquí. La diferencia es que aquí lo asignas a una lista de variables, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Que lo que hace es, aquí tenemos la query tal que así, ¿vale? Lo asignamos a una variable y ya luego aquí vamos haciendo lo que sea con esa variable. Y sería incluso más eficiente si aquí en lugar de tener una variable tenemos una lista de variables. ¿Vale? Dice Pericles, los SQL for loops también te ayudan a evitar otro tipo de límite, el de heap size. Si mal no lo recuerdo, seguramente sí, porque esto lo que hace es que te va trayendo los registros de 200 en 200. Entonces, si tú tienes una variable aquí en la cual vas acumulando de 200 en 200, ocupa mucho menos heap size que si tienes una variable en la cual almacenas, pues yo qué sé, 50.000, bueno, 50.000 registros, ¿vale? O los que sean, no sé qué límite de registros hay que no me acuerdo. Me parece de hecho que 50.000 los que te puedes traer con una query. Vale, pues esto era todo lo que quería contar de la parte de transacciones y bulkificación. Os pasaré todos los recursos para que los tengáis, ¿vale? Ahora me gustaría crear un ejemplo práctico con un Lightning Web Component y una query SQL. Si me podéis decir si se ve, porque yo estoy viendo el streaming en una pestaña aparte y yo lo estoy viendo que va fatal. Pero claro, ya no sé si es por mi propia conexión y porque yo estoy haciendo el streaming o porque va fatal de verdad. Porque si va fatal, prefiero dejar en la creación de ese Lightning Web Component para el próximo día que se vea bien. Y si va bien, lo intento. A ver si me podéis decir por el chat, por favor. A ver, Diana, Omar, Pericles, Cuclillo, si me podéis decir, porfa, si merece la pena o si se ve muy mal, muy mal, muy mal. Saltos de vídeo, pero el audio bien. Vale. Lo voy a dejar para el próximo día porque, claro, necesito que veáis mi pantalla bien porque os voy a enseñar cómo montar el Lightning Web Component y cómo crear el Apex y todo eso y quiero que lo veáis bien y además que es lo más chulo de esta serie última que he hecho de SQL y DML porque es la aplicación práctica de todo lo que hemos aprendido. Entonces, creo que va a ser mejor que lo deje. Mirad, voy a intentar por Eva Ródenas, hombre. Eva Ródenas dice, si está en directo mi streamer favorita. Y ella es mi developer, architect y jefaza de todo.